Hello bonitas, mi nombre es Zulema Loarte y bienvenidas a un nuevo tutorial. Esta vez vamos a confeccionar esta hermosa riñonera romántica. Miren, es súper cute, lleva este volante fruncido aquí adelante, el embellecedor, los accesorios, la cremallera en dorado, esta parte también. Me encanta. ¿Y saben qué? Lo mejor de todo es que el patrón es completamente gratis. Aquí en la descripción les dejo el enlace para poder descargarlo. Y ahora vamos a ver el proceso de confección. Paso, vamos a imprimir nuestro patrón. Consta de 4 folios. Son patrones completos. Llevan margen de costura de 1 centímetro. Así que ya vamos a cortarle directamente al ras. Como les decía, que ya lleva el margen de costura incluido. Aquí ya tengo los patrones cortados, son en total 6 piezas, también incluyendo el embellecedor, que es esta aquí, esta que va a ir en el cursor. Vamos a necesitar de tela principal 50 centímetros por 50 centímetros, igual la misma medida para la tela de forro. Yo voy a utilizar popelín en este proyecto. Vamos a necesitar también cremallera de 30 centímetros de largo, regulador de 3 centímetros de ancho, mosquetón de 3 y media luna de 3 centímetros. Una cinta de algodón de 3 centímetros de ancho por 1 metro de largo y guata de 1 centímetro de espesor por 50 centímetros. Aquí ya tengo las telas previamente planchadas. Voy a cortar tanto de forro como de género principal, así me ahorro tiempo, las dos en uno. Las piezas que van a la doblez son estas, son 4. La pieza posterior, la pieza inferior delantera, la pieza inferior superior y el volante fruncido que va adelante. Aquí estoy cortando ya al ras porque lleva el margen de costura incluido de 1 centímetro, así que directamente lo cortamos al borde. Posicionan bien estas piezas a la doblez. Recuerden, yo me ahorro mucho tiempo cortando así, la verdad, las dos piezas, ya que son tejido de poco gramaje, entonces se puede cortar 2 en 1. O sea, ya podría cortar el de forro y la tela principal, porque después es que vamos a acolchar esto. Aquí le vamos a dar piquetes a cada una de las piezas que van a la doblez, de esta manera, miren, tanto arriba como abajo. Son aplomos que nos van a servir para unir con el forro o con cada pieza. O sea, no se pueden saltar este paso. O sea, es súper importante. También en el volante fruncido lleva un aplomo en el costado, mitad de costado, justo en ese lado. Es la guía donde vamos a doblar para planchar. Ahora vamos a cortar esta pieza que no va a la doblez, sino van enfrentados, bueno, 2 piezas de cada tela. O sea, yo de flores 2 y 2 de forro he cortado. También al ras, aquí ya tengo todas las piezas cortadas, tanto de forro como de género principal. El volante fruncido le voy a dar de contraste el mismo color, el mismo tejido que he utilizado de forro. Ahora vamos a cortar lo que es la guata. Vamos a posicionar bien cada pieza. Fijamos con alfileres aquí para pasar a cortar. Estas piezas, la guata la vamos a cortar justo al mismo tamaño de las telas de las piezas principales, o sea, al ras, al borde. Recuerden que estoy utilizando una guata de 1 centímetro de espesor. Es aproximadamente la medida de 50 por 50 que van a necesitar comprar de guata. Aquí ya las tengo cortadas, fijadas con alfileres, porque vamos a pasar costura recta a medio centímetro desde el borde. O sea, medio centímetro costura recta para fijar esto. Y ahora vamos a acolchar. Voy a utilizar de accesorio de acolchado esta que viene en todas las máquinas domésticas, y si no la tuvieras, pues haces líneas verticales, dibujas con un boli que se va con la plancha a 2 centímetros de distancia o 3 centímetros. O sea, eso es al gusto de cada una, la distancia de las líneas. Yo he elegido en este caso 2 centímetros de distancia porque me parece que queda ideal, me gusta mucho cómo queda. Lo que sirve es para unir tanto pieza principal como guata, o sea, tiene que quedar unido, por eso es que sirve mucho el acolchado en este caso, en este tipo de proyectos que llevan guata de este tipo de espesor. Otros también utilizan un tipo de pegamento, pero eso sería lo ideal con una guata diferente, una guata de menos espesor, la verdad. Aquí vamos a hacer lo mismo en cada pieza de género principal, o sea, de tejido principal, tejido exterior. Van a tener que hacer el mismo proceso en cada una de las piezas, pero todas les tienen que quedar de la misma distancia, cada línea de la misma distancia de separación.
Aquí, si tienes una etiqueta, una marca, es el momento indicado para colocarlo. Esta es la pieza inferior que va abajo, la pieza principal. Yo lo estoy colocando a 6 centímetros o 7 centímetros desde arriba hacia abajo. Aquí estoy planchando lo que es el volante fruncido, ¿sí? Nos doblamos desde el piquete justo del costado, doblamos a mitad y planchamos. Esto lo vamos a fruncir. Ahora llevamos a máquina y fruncimos desde ese lado donde hemos doblado, donde queda abierto, mejor dicho. Primero una puntada a medio centímetro, una puntada para fruncir, una puntada recta, y luego otra costura a 1 centímetro. Así tenemos 2 hilos de costura, o sea, 2 líneas de costura, y vamos a tirar de la canilla para fruncir esto, o sea, del hilo de la canilla. Vamos a ubicar el centro del volante fruncido, aquí hay un aplomo, y también vamos a ubicar el aplomo de la pieza inferior, de la pieza principal. Vamos a colocar alfiler para fijar, y luego los costados. Vamos a adaptar bien ese fruncido para que quede súper bonito. Colocamos alfileres también. Tiene que quedar exactamente el mismo ancho que la pieza inferior principal. Vamos a pasar una costura recta a 1 centímetro a esto. Ya quedó unido. Ahora lo que vamos a hacer es colocar la cremallera. Vamos a doblar a la mitad y vamos a marcar con un boli que sea con la plancha el centro. Y vamos a ubicar ese centro con el aplomo de la pieza principal. Lo fijamos con alfileres o con pinzas. Desde inicio hasta el final. También vamos a unir, antes de ir a máquina, vamos a unir también el forro, ¿sí? El forro, vamos a enfrentar la cara bonita del forro con la cara bonita de la pieza principal. Vamos a ubicar el piquete del centro. También fijamos con alfileres ahí. Y así se enfrentan forro con pieza con tejido principal. Vamos a pasar una costura recta a 1 centímetro. Pueden utilizar el prensatelas de cremallera, ideal para cremallera. Yo lo he hecho con prensatelas normal, porque yo estoy más acostumbrada. Me gusta utilizar más para este tipo de proyectos, pues el prensatelas normal, de todo, o sea, de toda la vida, el de costura recta. A 1 centímetro de distancia, dan una puntada recta. No se olviden de rematar al final y al inicio también de las costuras. Les queda así. Luego de eso lo que van a hacer es planchar. Vamos a planchar esto. O sea, el volante tiene que venir hacia abajo. Ya lo tengo planchado aquí. Lo que vamos a hacer ahora es darle una costura a 3 milímetros de distancia aquí, justo ahí, para sentar este volante con el género. Aquí ya lo tengo cosido. Miren cómo queda en la parte del forro y en la parte delantera. Queda así. Ahora vamos a coger nuestra pieza superior principal. Vamos a encontrar el centro y vamos a enfrentarlos con la cremallera. Derecho con derecho, ¿sí? De esta manera. Centro con centro de cremallera. Colocamos alfileres o pinzas y también vamos a hacer el mismo modo con el mismo tejido, la misma pieza pero en forro, también enfrentando derecho de forro con derecho de pieza superior. Este rectángulo es la pieza superior principal, pero en este caso del forro. También aquí les tiene que coincidir el final, pero primero siempre es el centro, siempre guíense por el piquete, así es más fácil distribuir el ancho y las piezas para que coincidan. Siempre estando atentos de que la cremallera quede en el centro y pillarlo, o sea, tienen que coserlo así, no se vaya a quedar suelto eso. Pasamos una costura recta a 1 centímetro. Aquí ya lo tengo cosido, miren, queda así. Tanto como forro, con la parte del forro y la parte del tejido principal. Ahora lo vamos a subir, vamos a voltear hacia el derecho, vamos a fijar con alfileres esto para pasarle una costura de asentamiento como hemos hecho en la parte del volante. También a 3 milímetros de distancia desde la cremallera. Igual que el del volante. Lo ideal sería primero planchan bien esto, así se estira muy bien la pieza de forro y también la pieza principal, la estampada, la tela estampada, así no pillan o no crean arrugas o pliegues de ambas telas, o sea, es mejor así plancharlo primero. Yo tengo cosido esto, miren, queda así.
Ahora vamos a dar una puntada de fijación, tanto para fijar, para unir el forro con el tejido estampado. A medio centímetro le dan esa puntada. Vamos a coger estas piezas de los costados, tanto de tela principal como de forro, y vamos a colocarlas aquí en los costados. Miren, de esta manera. Fijamos con alfileres, inicio a fin. Que el volante, recuerden que el volante tiene que quedar hacia abajo, por eso al darle la puntada de unión, la puntada de asentamiento entre forro y tejido, pues ese volante tiene que quedar hacia abajo, así como lo hemos planchado. Aquí también este lado, el otro costado, lo vamos a fijar con alfileres. Y de igual modo vamos a hacer con el forro, miren, igual enfrentando derecho con derecho de forro. En el caso de mi tejido, pues no se sabe cuál es el derecho, porque yo me he elegido un solo tono, la verdad. Es un popelín súper bonito en un tono sage. Aquí también estoy enfrentando el mismo alfiler que he enfrentado con el tejido principal. Estoy utilizando ese mismo. Y vamos a pasarle una costura recta a 1 centímetro. También aquí. Aquí ya lo tengo en máquina. Miren, ya lo estoy cosiendo. Siempre rematando inicio y rematando al final para que no se nos desate esta costura y quede bien. Y aquí está hecho. Vamos a planchar. Importantísimo el planchado aquí. Primero quitan el exceso de tejido. Cortan medio centímetro. Así vuelan también la parte de la cremallera que ha quedado en exceso, los costados. Y luego planchan. Y les tiene que quedar así. Ahora vamos a fijar esto con alfileres. Tiene que quedar la misma medida, tanto forro como género principal, tela estampada, porque le vamos a pasar una costura de asentamiento a esta pieza para unir forro con género. Miren, aquí, justo a 3 milímetros de distancia, como hemos hecho en el volante y en la parte superior de la tela, de la riñonera. Ya lo tengo aquí fijado. Aquí también al contorno le he fijado a medio centímetro del borde, para que quede unido forro con género. Ahora vamos a agarrar nuestra cinta, la cinta de 1 metro, y vamos a cortarle 7 centímetros. Vamos a pasar la media luna por ahí con este pedacito de cinta. Y el resto que nos queda de cinta de la asa, vamos a pasarla por el regulador. Miren cómo lo voy a pasar por este lado. Miren, esta parte del lado derecho del regulador. Vamos a entrar hacia arriba primero, y luego vamos a bajar hacia adentro. Primero hacia arriba, luego hacia abajo. ¿Sí? Y aquí le vamos a hacer un dobladillo pequeño, medio centímetro, y vamos a pasarle una costura recta. Lo que pasa es que esta asa es de algodón y si no se deshilacha. Si fuera de nylon o poliéster, pues sí, lo puedes dejar ahí nada más. En este caso, como es de algodón, sí le he hecho la doblez. Aquí ya lo fijé, tanto de media luna como de parte del regulador, y lo que vamos a hacer es esto. Miren, queda hacia arriba la parte del revés que ha quedado la costura. Enfrentamos esta parte, miren cómo lo estoy haciendo. O sea, tienen que darse cuenta de eso porque es un poquito, se van a liar si no se dan cuenta. Pasamos el mosquetón por aquí, que quede de esta manera, miren. Ajá. Y esta parte, siempre derecho, vamos a pasar por debajo, hacia arriba y luego hacia abajo del regulador. Estiramos y tiramos bien esto y miren cómo queda. El derecho, la parte bonita del regulador queda así, y la parte de abajo del mosquetón. Ahora vamos a colocar estas piezas, las asas, en ambos costados de nuestra riñonera, pero para eso primero vamos a marcar mitad de costados con un piquete o un marcador que se va con un boli que se va con la plancha. Marcan el centro de ambos costados. Yo he elegido, saben que he elegido una asa de 3 centímetros de ancho. Entonces lo ideal es marcar el centro, porque si en caso hayan elegido una más ancha o más delgada, pues tiene que ser exactamente igual como va a estar posicionado ambas asas. O sea, tanto de la media luna, donde va la media luna que va a este lado, al lado izquierdo de la riñonera, y también el otro lado donde va la otra asa. Vamos a pasarle ahí una costura recta para fijar esta asa. Miren cómo lo estoy colocando, enfrentando derecho de la asa con derecho de
la riñonera, vamos a fijar esto y también vamos a marcar el centro de la asa, así como hemos marcado el centro del costado, y así vamos a saber ubicar dónde va a ir exactamente nuestra asa. Así igual el otro costado tiene que estar a la misma altura de la riñonera, como lo hemos hecho el otro lado. No puede estar uno más abajo, no va a estar centrado, no, mejor, por eso es mejor marcar con un boli el centro. Aquí ya lo voy a fijar con una puntada recta a 1 centímetro de distancia, o 1 centímetro o 0,7 milímetros. Aquí también le estoy dando una puntada recta a 1 centímetro. Aquí lo vamos a doblar, la asa más larga vamos a doblarla y vamos a colocarle una pinza. Vamos a abrir la cremallera, vamos a dejar abierto y ahora vamos a enfrentar la pieza posterior de nuestra riñonera, del tejido principal, la que lleva guata, vamos a enfrentarlo de esta manera a los costados. Aquí vamos a fijar con alfileres justo donde termina y donde inicia la asa, ¿vale? Porque desde ahí nos vamos a guiar la costura, vamos a ir en disminución desde el costado hacia adentro. Miren, y aquí también en el otro costado también, para que no nos quede suelto ni un poquito, o sea, para que quede exactamente el ancho de la asa, nuestra costura quede el mismo ancho de asa. Aquí hacemos coincidir los piquetes de centro, por eso es importantísimo haberlos marcado a la hora de cortar las piezas. Aquí también el centro del bajo, la parte inferior. Vamos a hacer que se iguale todo, o sea, que quede súper bien distribuido cada pieza, o sea, la pieza tanto del delantero como la de posterior, son del mismo tamaño, les tiene que quedar, o sea, son de la misma medida. Aquí con alfileres también. Y vamos a pasar una costura recta a todo el contorno, pero ojo, aquí en la asa vamos a iniciar desde donde hemos marcado con el alfiler, donde inicia la asa, uno de los costados. Y donde termina, quitamos alfiler, alzamos prensatelas para voltear, bajamos prensatelas y vamos a ir en disminución, justo de donde hemos empezado. Y llegamos a 1 centímetro y luego sí ya cosemos a 1 centímetro de distancia, desde el borde hacia adentro. Y aquí, justo antes de llegar, como 6-7 centímetros antes de llegar, vamos a ir en disminución también, hasta llegar al límite de donde va la asa, donde hemos posicionado la asa. Clavamos, alzamos prensatelas, giramos y cosemos a 1 centímetro de distancia. Solo la disminución es en los extremos, ¿ok? Aquí también vamos a ir en disminución y ya después de eso sí ya llegamos al centímetro, porque es importante que todo lo demás quede a 1 centímetro de distancia a la costura, desde el borde hacia adentro. Aquí no vamos a dejar ninguna abertura, todo lo vamos a coser, todo el contorno. Por eso hemos dejado la cremallera abierta, muy importante esto, no se vayan a olvidar de no abrir esa cremallera, o sea, tienen que abrirla sí o sí. Aquí también vamos a ir en disminución hasta llegar al límite de donde está colocada nuestra asa. Ahora que ya lo tenemos listo, miren cómo queda la disminución de ambos costados, la costura en disminución, abierta la cremallera. Vamos a enfrentar nuestra tela de forro, de esta manera. Cara bonita con cara bonita de forro, enfrentamos así. Vamos a hacer coincidir cada costado. Dejamos una abertura aquí en la base que va a servir para dar la vuelta al derecho. Esa parte no la vamos a coser, solo alrededor. Fijamos bien con alfileres, aquí ya lo tengo fijado, y vamos a coser, pero por la parte de donde está la guata, donde hemos hecho la costura antes. Y vamos a hacer ese mismo lado, por la misma costura que hemos cosido antes, vamos a coser. Aquí ya lo tengo cosido, miren, he seguido ese mismo lado de donde estaba la guata con disminución y esto. Voy a quitar el exceso de tela como a medio centímetro para que esto no nos haga gordo al darle la vuelta. Vamos a hacer piquetes en las zonas curvas. Y aquí también le pueden quitar el exceso de tejido, como les decía, para que no les haga gordo al darle la vuelta al derecho. Yo le estoy quitando así medio centímetro, sobre todo en los costados, en donde hemos hecho la costura en disminución. Esto ya va quedando, o sea, ya vamos a terminar el proyecto, falta muy poco, la verdad. La parte difícil ya la hemos pasado. Vamos a dar la vuelta por ese hueco donde hemos dejado abierto. Damos la vuelta hacia el derecho. Y también desde aquí, de la cremallera que hemos dejado abierta, vamos a darle la vuelta totalmente al derecho.
Y miren qué bonita va quedando nuestra riñonera. Tiran ahí de la media luna y del otro lado de la asa. Distribuyen bien, estiran bien con las manos, se ayudan de las manos o con un objeto punzante para sacar bien esos costados. Y así les queda la asa. El mosquetón lo conectan con la media luna. Y vamos a cerrar esa costura que hemos dejado, ese espacio abierto que hemos dejado, lo vamos a coser con una puntada a mano. Vamos a doblar 1 centímetro hacia adentro, fijamos con alfileres esto justo al límite. Del límite vamos a tener la costura que está por dentro, la costura de base. Ese va a ser nuestro límite de dobladillo. Y ahora sí le vamos a dar una puntada a mano con una aguja finita, una aguja fina, delgada. No tan gruesa, ya que yo en mi caso he utilizado un tejido delgado, un tejido de popelín. Y ahora esto solo queda cerrar con una puntada escondida. Es una puntada simple que va una abajo, una arriba, un tipo de puntada escondida. La cosa es que no se nos vea el hilo. Igual queda en el forro, pero hacerlo escondido mejor. Y aquí rematan al final, segundo nudo de remate. Y ya esto ya va quedando, falta muy poquito para terminar el proyecto. Yo saco por un costado y corto ahí y se pierde el hilo. Así queda. Miren, ya tenemos unido todo esto. Estiramos bien, sacamos bien, cortamos hilos sobrantes. Y ya solamente falta una sola cosa a esta belleza. Coser el embellecedor, que es esta pieza que está aquí. Vamos a enfrentar tejidos, vamos a cortar 2 piezas, pero para eso primero vamos a fijar con alfileres y vamos a dibujar el contorno con un boli que se va con la plancha, porque esto se va a coser justo en la marca donde estamos haciendo ahora, todo el contorno. Vamos a pasarle una costura, una puntada recta y vamos a dejar abierto esta zona donde están los piquetes, es donde no se cose, es para darle la vuelta al derecho. Fijan bien con alfileres justo en las zonas curvas para que no se les mueva ambos tejidos y vamos a coser todo alrededor. Aquí lo tengo en la máquina, vamos a coserlo aquí rematando inicio justo donde hay uno de los piquetes, o sea es el inicio, y terminan en el otro piquete, en la otra parte. Van despacio, ya que tiene curva. Van despacio en ese lado. Pero es importante fijar con alfileres. Aquí ya llegué al final, rematan al final. Vamos a cortar esto con una tijera en corte zigzag o también voy a cortarlo con una tijera normal. Lo importante es darle piquetes al final. Justo en los vértices vamos a darle piquetes antes de llegar a la costura. O sea, sin llegar a la costura, pero casi llegando. Esto sirve mucho porque al darle la vuelta pues nos tiene que quedar bien la costura y no con pliegues, con arruguitas. Yo le estoy dando todas las zonas curvas, sobre todo las zonas curvas. Le damos la vuelta con un objeto que se da la vuelta, un cacharrito que tengan ahí para girar este tipo de proyectos al derecho. Con un objeto punzante sacan bien esas esquinas, sobre todo el vértice, los vértices, los bordes, las partes curvas. Planchamos y cerramos con una puntada a mano, una puntada invisible, de este modo. Rematamos y ya lo tenemos listo, el embellecedor. Vamos a colocarlo en nuestro cursor por el orificio que tiene el cursor. Doblamos así de un extremo, introducimos y centramos bien, buscamos el centro y amarramos, hacemos un nudo. Distribuimos bien el lacito, queda como un lazo. Y ahí ya lo tenemos, ya tenemos listo nuestra riñonera. Con esto lo embellecemos totalmente.
Espero que les haya gustado mucho el video tutorial y no se olviden de darme un like por aquí, compartir el video y gracias por todo su apoyo. También tienen el enlace a mi otra red social aquí en la descripción, a Instagram, donde publico contenido a diario, contenido inspirador, tutoriales, también tienen tips de costura, vida de mami en Suiza, de todo publico por ahí. Gracias por seguirme, gracias por todo su apoyo, estoy agradecida a mí, de verdad. Gracias por estar aquí.